Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 31 de agosto, último día de agosto y adiós. Bueno, pues ya ahorita ya estamos en las fiestas del 15 de septiembre. Si usted observa, ya todo el mundo trae su banderita. Ya vamos así como muy anticipados, como muy adelantados, como en la gran carrera del 15-16 de septiembre a partir de este momento. Nosotros aquí, para el día de mañana, ya vamos a tener nuestra banderita. Igual que en todos los canales de televisión, los conductores obviamente tienen a un lado su bandera nacional. La bandera nacional que nos acompañará a lo largo de todo este mes de septiembre. Bueno, hoy vamos a platicar pues de lo que se habla hasta el día de hoy. Del gabinete, del nuevo gabinete, de los que llegaron, de los que se fueron, de quienes tienen posibilidades para el 2018, de cómo es el reacomodo de fuerzas en el PRD y en el PAN, que están despistadísimos, pero despistadísimos, como que se van a tener que aliar con uno de los grandes o se los va a llevar la fregada, pero el único grande sería el PRI, y ahí, bueno, pues Zambrano podía hacerla ahí en la Cámara de Diputados, pues recordar Pacto por México, y que gracias a César Camacho, pues está presidiendo la Cámara de Diputados. Mañana, informe de gobierno, el informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hemos tenido ya muchos spots, ya estamos muy informados o muy enterados, aunque usted no lo haya leído en los periódicos o no haya visto las columnas que están apareciendo ahora en las redes sociales. Pero ¿cómo se recompone la situación en los partidos políticos? Bueno, pues ahora salió un nuevo tirador en el PRD, pero este es de pacotilla. Se llama Graco Ramírez, una magnífica persona, un gran ser humano, un luchador social toda su vida allá en Morelos, que ahora se le metió en el cerebro que él quiere. Y entonces dijo, vamos a ir la izquierda unida para presentar un frente en el 2018, pero sin AMLO. No, pues ya te fregas, sin AMLO, pues, digo, pues van así como una parte de la izquierda. Ahora, Martí Batres dice, el único que puede presidir Morena es López Obrador. El único que se puede reelegir las veces que quiera es López Obrador. Conclusión, pues estamos hablando de que para Sudamérica, donde la reelección es permanente, reelección eterna si usted quiere. Dicen que antes los secretarios o los en el sindicato de maestros, pues era permanente, ¿no? Que era pues líder hasta que se muriera. Bueno, pues algo está sucediendo ahí, pero Graco pues agarró la campanita de que él quiere ser candidato. Pero si usted observa en el caso del PRD y de Morena, pues el PRD no tiene las canicas suficientes para llegar al 2018 fuerte. Morena, pues con todo y López Obrador no llega solo al 2018. Y la única unción o la única unión o la única alianza sería con Mancera, porque Mancera pues sigue de independiente y va navegando perfectamente. Y en el caso del Partido Acción Nacional, pues nada más les queda Rafa Bala. ¿Por qué Rafa Bala? Porque, bueno, pues gana Guillermo, gana Madero. Y cuando gana Madero, pues gana Ricardo Anaya. Y cuando gana Ricardo Anaya, pues proponen que Rafa Bala pueda ser. ¿Por qué Rafa Bala? Pues porque es el que ha estado ahí controlando al Partido Acción Nacional, y como perdió Calderón esta elección interna, ya que el ganador, pues Ricardo Anaya, ha determinado y ha decidido quiénes son los coordinadores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en la Asamblea. Pero bueno, pues ante todas estas evidencias, Margarita Zavala difícilmente podía llegar a esa candidatura. Y en el caso del Revolucionario Institucional, pues el día que apareció Manlio como presidente del PRI, parecía que era presidente ya de la República, porque ahora han puesto en el caso de las redes sociales, Manlio 2015-2024. Entonces empezó la rectificación, no, están mal, es 2015-2019, no, 2015-2024 porque el destape ya se dio. Bueno, pues los otros grupos del PRI se enojaron porque dicen, no se hagan bolas, si el bueno puede ser Videgaray. ¿Por qué Videgaray? Porque Videgaray colocó dos en punta, José Antonio Meade y también Aurelio Nuño.
El caso de Aurelio Nuño, bueno, pues como que todo el mundo dice que le falta un poquito para madurar, para poder tener esas posibilidades. Pero en el caso de Meade, ese ya maduró terriblemente, porque imagínense, fue secretario de Estado con los panistas en 2 ocasiones. Primero en la Secretaría de Energía, después en la Secretaría de Hacienda. Gana el PRI, se viene con Peña Nieto y se queda, bueno, pues como secretario, como canciller, y que hizo un magnífico papel como canciller, y ahora lo ponen donde está el dinero, que se llama Sedesol. Ahora va a ser trabajo de tierra, ahí repartiendo ayuda, apoyos. Recordemos de dónde sale Colosio, de ahí. Pero hay alguien que se les ha olvidado. El equivalente de Sedesol en el Distrito Federal, cuando Fox corre a Marcelo Ebrard, el PG lo rescata y lo pone exactamente en ese cargo. Empieza a repartir lana y bueno, pues lo hacen obviamente el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, como que pues ahí ya queda muy claro que José Antonio Meade pues cuenta con canicas suficientes. Ahora, vamos a pensar que pues vienen las elecciones, 12 elecciones gubernamentales en el 2016, más las del 2017, que es muy importante, la del Estado de México. Ya después de eso, ¿qué va a suceder? Porque hay algo que llama mucho la atención en cuanto a los aspirantes. Si va ganando y va conservándose Manlio, bueno, pues ya nadie lo para, porque es el único operador político. Si no es así, entonces podría ser José Antonio Meade, pero si es José Antonio Meade, llevaría priistas y panistas, porque muchos panistas lo quieren. Si no es así, los panistas irían con Mancera, así como que hay un merequetengue entre los aspirantes, si hoy fueran las elecciones, si no, esto es hasta el 2018. Pero ha sucedido algo en el PRD terrible. Este PRD de los chuchos yo no lo entiendo. Francisco Martínez Neri lo registraba, dijeron, órale, registro de perredista, lo registraron y dijeron, José Guadalupe dijo que lo monten y que lo pongan al frente de la bancada de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pues acababan de registrarlo, ya estaba ahí. Y el otro es Agustín Basabe. ¿Qué pasa con Agustín Basabe? Pues Agustín Basabe es de las personas de Colosio, fue un priista, bueno, muy importante, y antes de eso fue del Grupo San Ángel, todo. La currícula de todos ellos es buena y el currículum de Basabe también, pero ¿por qué lo van a ungir como presidente, los chuchos, si lo acaban de registrar antier o anteantier, que entre los chuchos no había 2 personas que pudiesen ser o pudiesen lograr o que pudiesen hacer el líder de la bancada por un lado y por el otro el presidente del partido? Bueno, pues así están las cosas en el PRD. Y lo del IFE de los 15,000 millones de pesos, a mí todavía me duele el estómago. Con la llegada de Lorenzo, se habla que pues aparece Lorenzo y dice, bueno, pues vamos a sacar 15,000 millones de pesos para el INE. Entonces uno se acuerda del IFE. ¿Se acuerda usted del IFE? Pues el IFE era un aparato que no cobraba tanto, pero si nos remontamos al año 2007, nos salía muy barato. No sé por qué diablos vino una reforma electorera que, bueno, sirvió para maldita la cosa. ¿Qué es lo que pasó con esta reforma electorera? Porque si usted le da vueltas, pues era una reforma a Emilio Azcarra Gallán en donde más duele, en la bolsa. Y se llamó la Ley Televisa. Esta Ley Televisa le quitaba el dinero de los partidos políticos a todos los medios de comunicación. Estamos hablando de los electrónicos y de los impresos. Se llamaba la Ley Televisa y en alguna ocasión estaba haciendo uso de la palabra Pablo Gómez, tocó la Ley Televisa y pues dijo que él no sabía de qué se trataba, pero él había aprobado y había autorizado junto con su partido la Ley Televisa, porque ahí sí se pusieron todos de acuerdo para pegarle a Emilio Azcarra Gallán y bueno, pues crearon estos monstruos que ahora tenemos al final con el INE. 15,000 y pico de millones de pesos, si antes nos costaban 3, 4 mil millones de pesos y cada partido, pues iban viendo cómo le hacían para su cochinito. Recordemos a Rosario Robles, el cochinito que fue haciendo para que ganara López Obrador en el Distrito Federal. Entonces todos hacían exactamente lo mismo, no era la única, no era la excepción. Pero a lo que quiero llegar es que 15,000 y pico de millones de pesos es costosísimo. ¿Por qué?
Porque no estamos hablando de la elección, de la madre de las elecciones. La madre de las elecciones es en el 2018, como en el 2012. Es donde hay candidato a la presidencia de la República. Pero por 12 gubernaturas nos estás cobrando eso. Es un verdadero robo. Es un verdadero robo. Yo siempre he dicho que los niños y los adolescentes deberían de estudiar para tener un trabajo improductivo, pero que dejara mucho dinero. Ser legislador, si es usted diputado, es usted senador, no necesita saber mucho. Le dicen por qué tiene que votar y por qué no tiene que votar. No necesita usted subir a la tribuna. O sea, no necesita usted hacer nada más que ir así, bambaleándose así, pero no se mueve mucho y hace usted lo que el jefe dice y tiene usted todo lo que se llaman las famosas prebendas personales, pues usted tener asesores, pues usted tener secretarias, coches blindados. No sé por qué tienen coches blindados los del Senado. ¿Será porque los van a matar o les dijeron que los iban a secuestrar o algo por el estilo? Pero ahora he decidido que ya no quiero que usted estudie eso, si es usted un adolescente. ¿Por qué lo he decidido? Por el bien de usted. Ahora hay que ser empleado del jefe. Ser empleado del jefe representa mucha lana y tampoco tiene usted que hacer nada. A ver, vamos por partes. Virgilio Andrade exoneró al presidente y al secretario de Hacienda y todo el mundo dijo, ¿cómo diablos? Bueno, ¿y qué querían? Que los metieran a la cárcel. Todo el mundo sabía que ese era su trabajo, exonerarlos. Bueno, pues total que lo hicieron en viernes para que no hubiera mucha bulla. Entonces viernes, sábado y domingo y el lunes ya como que se perdió. Y ya nadie lo toca, nadie lo molesta, pero pues era lo lógico. Si mi jefe me pone, pues yo tengo que cumplir con lo que mi jefe dispone. Estaba muy fácil. Bueno, pero ahora en el PAN que son así como, dicen que son mochos, que realmente la doctrina panista y que no sé cuántas cosas. Bueno, pues hay un panista que se llama Jorge Romero Herrera, pero es el que más ha robado de los panistas. Siempre estamos con los moches de Villarreal. No, esa es una broma. Este cuate ya lleva 6 años gobernando o robando, o como se quiera, la Benito Juárez y puso a un Juanito, a Christian von Roerich, para otros 3 años, son 9 años. Los presidentes son sexenales, pero así sexenios de 9 años, pues se los va a echar. Y su empleado, Juanito Távez, el presidente del PAN, y su empleado lo designó coordinador de la bancada. Maravilloso, hay que ser empleado. Y empleado de quien sea usted empleado, lo van a emplear muy bien y le van a pagar muy bien, lo van a retribuir muy bien, siempre y cuando usted respete a su jefe y haga lo que su jefe le diga. Bueno, hoy vamos a hablar, pues vamos a hablar de informe de gobierno, vamos a platicar también de lo que ha venido sucediendo y lo que ha venido pasando en el caso de los ajustes en el gabinete. Unos dicen que estos ajustes en el gabinete es algo así como el gatopardismo, cambie. Otros dicen que no, que se necesitaba la movilidad. Pero vamos a ver en 2 personajes que quedaron fuera de la jugada, fuera del gabinete. Y bueno, es Murillo Karam y Enrique, que estaba en agricultura. Los 2 ya se sumaron al PRI con Manlio. Entonces Manlio está poniéndose así un aparatote, ¿eh? Porque estamos hablando de pues, hombres muy experimentados que van a hacer su mejor papel en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y por quién irían? ¿Por el político o por el tecnócrata? Parece que estamos en los tiempos de López Portillo, ¿verdad? Que era la tecnocracia contra los políticos. Bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Isaías Villa, consejero nacional del PRD. Isaías, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Muy buenas tardes. Compañeros de mesa y por supuesto a todos. Gabinete, informe, cuéntanos, platícanos, danos así un preámbulo de lo que se podía tratar hoy. Claro que sí, Nino. Mira, nos acercamos a una segunda mitad del sexenio del señor Peña Nieto en una situación muy crítica para el país. Yo creo que tiene pocas cosas que informar positivas y en medio de esto, bueno, podemos hablar, la economía se ha desacelerado de hace rato, de la previsión que había del 3.8% de crecimiento, estamos ahora en 2.1% y bajando, una devaluación que alcanza ya el 25% en este sexenio,
una situación de pobreza donde se ha incrementado en 2 millones, también en este sexenio, solo en estos 2 años. 3. Y 3, perdón. Y ya en este preámbulo del informe, pues estos cambios del gabinete son más de lo mismo y parecería que significan 3 cosas. Bueno, aparte de una cuestión distractora del informe, pues más de lo mismo no vemos en ninguno de los personajes que han nombrado el que pueda perfilar una política diferente. Y finalmente, bueno, sin embargo, sí es un acomodo de la baraja para la sucesión presidencial. También nos acompaña el doctor Eduardo López Betancourt. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Dino. ¿Qué onda con todo esto? Gabinete, si quieres saber mi Como opinión. quieras, gabinete, como quieras, informe. Tú decides porque la baraja está ahí. Mira, Nino, respecto al gabinete, 2 características desde mi particular punto de vista: mediocridad y amiguismo. Están los cuates, no importa que estén impreparados para ello, al final un resultado, la ineptitud. Personas que en su vida han tenido la más mínima experiencia, por ejemplo, en relaciones exteriores, pero ¿qué importa? Es sobrina de mi amigo y también mi amiga, ¿qué importa que sea capaz? Oye, pero es el mundo externo del país, ¿qué importa? Es mi amiga. Oye, educación pública, no es maestro, no tiene idea de los conceptos pedagógicos, ¿qué importa? Es mi cuate, le tengo toda la confianza del mundo. Un gobierno así definitivamente va al fracaso rotundo, Nino. Yo no veo otra posibilidad. 3 años en que los mexicanos vamos a padecer un desgobierno absoluto. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el doctor Edgar Sánchez Magallán. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Edgar, mucho gusto, bienvenido, Edgar. Gracias, Nino. Gabinete. Es una baraja del presidente echada, mal jugada, porque privilegia evidentemente condiciones de estatura política y no las condiciones que requiere el país. No sé si son aptos o no son aptos, porque los nombrados son de los muy cercanos que estaban con él, en su cuerpo más cercano, para el efecto de llevarlos a secretarías de Estado. De tal manera que entonces me parece que no responden a los requerimientos del país. Ese es el tema. Porque aquí la condición sería que tienen un ámbito de competencia por resolver. Yo no podría estar de acuerdo en que la economía desacelerada es exactamente por el cambio del gabinete. A mí me parece que quien está reprobado de manera sustantiva es el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda. Ahí está el tipo de cambio en ese sentido que tenemos ahora, y ese no nos es nada más imputable a los que hacemos economía casera, sino también a los que hacen economía internacional en la función globalizada. Por supuesto, el presidente tiene el ámbito de facultades para poder hacer y designar a quien él quiera. El problema es que tiene que responder en lo personal. Él es el jefe de Estado y él es el jefe de gobierno. Luego, las condiciones evidentemente de aquí en adelante, dudo que puedan sensatamente entrar a la aplicación de las reformas constitucionales, porque todavía no tienen las reformas legales, las normas secundarias que tienen que aplicar. ¿Lo van a hacer en un año? ¿En el siguiente periodo? Entonces, ahí está. O sea, no les va a dar tiempo porque ya están todos encamilados al 2018. No les va a dar tiempo a estos. Y entonces es una baraja jugada porque el presidente hizo para poder abrir su abanico en ese sentido. Y dejó fuera a 3 personas. Uno es Emilio Chofet, mexiquense. Otro es otro exgobernador. Y el otro, evidentemente, que ya se incorporaron al PRI, evidentemente. Rápidamente. Está bien. Cada quien tiene derecho a su filiación ideológica, ¿no? Eso es todo. Por alusiones, sí, porque ahora sí tienes que responder.
Licenciado Edgar Mereles, el expresidente del Instituto de Capacitación del PRI. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Dino. ¿Estás de acuerdo con todo lo que acaban de decir? Pues no estoy de acuerdo. Me A ver, parece ¿por qué? que tenemos distintas visiones. Primero, en cuanto al paradigma en el que estamos viviendo. Me parece que esta recomposición del gabinete responde a un nuevo paradigma, a una nueva forma de leer los problemas del país. Me parece que heredamos una nación destrozada en el que la situación de violencia, la presencia del narcotráfico habían generado problemas en nuestro tejido social difíciles de restituir en un corto plazo. Incluso un sexenio es corto plazo para resolver los problemas que se heredaron. O sea, ¿en el 2018 vamos a seguir igual? Espero que no. De hecho, yo creo que las condiciones paulatinamente han venido cambiando. Lo que es difícil de poder establecer en una mesa como esta es que a priori descalifiquemos o demos por hecho que hay mediocridad o que no va a haber gobierno. Primero, porque estos cambios no son todo el gobierno. El gobierno lo constituyen miles de personas en distintos niveles, desde el municipal hasta el federal. Segundo, porque a pesar de que no nos guste, algunos de ellos han demostrado eficiencia. Por ejemplo, se juzga mucho la designación de Claudio Arrez Massieu. Me parece que es una de las decisiones más acertadas, porque demostró en el campo del turismo sortear y sacar adelante crisis como la presencia del narcotráfico en Acapulco, que afectaba a miles de familias y que sin embargo ella pudo mantener un mercado y un nicho para la atracción turística. Y la labor turística tiene mucho de diplomacia. La atracción de inversiones en ese ramo solicita no solamente del conocimiento del turismo nacional, sino de las exigencias del usuario o del turista internacional cuando quiere visitar otra nación. Muy bien. Me parece que en el caso de Mid, ahí habría que detenernos un poco. Es un personaje que tiene que ver con la estadística, que tiene que ver con el estudio de diversos indicadores que en el país se van manejando para poder conocer la economía en términos integrales, y él ha sido un eficiente funcionario, y me parece que lo que la Coneval puso en tela de juicio fue la estadística en el tema de la pobreza, y ahora se recurre a un hombre que con buena mano financiera y con buena mano política no solamente sorteará, sino irá demostrando que hay avances en materia de la lucha contra la pobreza. Muy bien. Eso para abrir boca. Yo creí que ibas a responder, estamos mejor que el PRD y que el PAN, porque cuando hablaron recientemente de la situación económica, dijeron, estamos mejor que Chile. Entonces dije, pero si estamos bien fregados, ¿qué me importa si los chilenos están bien fregados? Entonces creí que ibas a decir estamos mejor que los otros partidos políticos. ¿También nos acompaña? Pues sí lo estamos, ¿eh? Jorge, ¿sí? ¿También qué? Sí lo estamos. Bueno, ya eso es así como para darte un llegue. Chay es mi Sí, brother. para darle un llegue, doctor Jorge Eduardo Pascual, abogado. Mucho gusto con el micrófono. Mucho gusto. ¿Cómo ves todo Mucho esto? gusto. Bueno, lo veo como un cambio del gatopardismo necesariamente, porque hay prolegómenos. Primero fue la llegada de Virgilio Andrade, viejo amigo, que fue metiéndolo a través de la amistad con Beatriz Pajés y con Roberto Madrazo, por ahí acercó a sus hijos y lo llevó al IFE. Este muchacho llegó a cumplir una tarea verdaderamente penosa, sobre la que no debían bordar más. Yo prefería que no lo hubieran tocado. La otra es la llegada de Manlio, un poco forzada al PRI, un poco forzada porque no era esperado. Lo que pasa es que ya no podían hacerse tontos con Manlio. Y le ponen a Manlio candados, le ponen de candado una secretaria general que fue una pobre presidenta de Metepec, que es prima de los del Mazo y prima de Peña. Es como mandar al Piojo a marcar a Ronaldo, más o menos así.
Manlio tiene mucha experiencia, mucho camino andado, y sacan del gabinete a los dos, creo yo, más preparados que tenía Peña Nieto, más experimentados. Murillo con su gran problema que se le vino de Iguala, y Enrique Martínez, que sin duda fue un extraordinario gobernador de Coahuila y un hombre muy capaz, muy valioso. Y traen al gabinete al Niño Maravilla, a Nuño, a sentarlo en el escritorio de Vasconcelos, nada menos que en el escritorio de Vasconcelos, con una pobreza realmente de recursos que no veo dónde los voy a sacar. Amid, que es de las 20 maravillas de Aspe, de aquellos famosos 20 de Aspe, entre los que está Videgaray. Como Videgaray está fallando, a Videgaray se le peló el peso y el petróleo, y a Osorio Chong se le peló el Chapo, Tlahuato, Tlatlaya, y todito lo que ha tocado se le ha ido. Esos dos debían haber salido, pero no, hay un cierto empecinamiento de conservarlos para tenerlos en la baraja del 18. El 18 yo lo veo con muchos problemas porque hay otro fenómeno, el Bronco, del que ya podremos hablar, que a mí me parece que el Bronco ha marcado una ruta que va a cambiar parte de las 12 gubernaturas de este país. Va a tomar posesión montado en su caballo. Bueno, ¿qué? No se enojen, Jaime Rodríguez es así. Isaías Villa, que no estabas de acuerdo con qué, con lo que dijo de que están mejor que otros partidos. No, bueno, hoy estamos hablando del gobierno federal y en el gobierno No federal le saques, no ha él estado les el dijo que PRD. estaba mejor que otros partidos. No, mira, continuando con este examen de los cambios en el gabinete, yo dije de entrada que no significa ningún cambio en los principales problemas que este gobierno pues ha tenido. Por ejemplo, en el tema económico, no hay ningún cambio ahí, no solo de personajes, sino de política. Pero la culpa es de los griegos, los chinos. Pues sí, Del petróleo. siempre le echamos la culpa A los externos. a los externos, pero te voy a dar unos datos. Por ejemplo, la recaudación, pese a toda la crítica que ha habido, Altísima. se ha incrementado en el ICR 25% Sí, muy más. alto, muy alto. Y la recaudación en general cerca de 2 puntos. ¿Y qué es lo que ha habido, Nino? En lugar de que exista un mayor gasto en inversión, en fomento de la economía, ¿verdad? El 81% se va en gasto corriente, en sueldos de los altos funcionarios, en prestaciones, en consumibles y demás. No podemos seguir con una economía donde no hay fomento, donde no existen recursos para la banca de fomento, donde no existen programas de facilidades para los empresarios. Los cambios en el área social, pues enroques que no significan tampoco No hubo ningún enroques, no hubo cambio. enroques, ni un enroque. Bueno, pues Rosario Robles De acuerdo va con a el la ajedrez SEDATU. hubo cambios, pero no enroques. Bueno, ok, cambios, si se le Sí. quiere decir. Pero mira, la política social ha sido un fracaso. No obstante, bueno, ya lo que dijimos de los 2 millones de pobres más, bueno, vemos un subejercicio, Nino, amigos del auditorio, es criminal en un país donde hay tantos pobres, el 46% de la población, que la Secretaría de Desarrollo Social haya dejado de ejercer hasta ahora 7,780 millones de pesos, prácticamente 8,000 millones de pesos, y particularmente en temas como los adultos mayores. Y el ISSSTE, habiendo tanto rezago, tanta ausencia de medicamentos, también trae un subejercicio de 4,000 millones de pesos. Entonces, están rubros y no hay cambio. ¿Y qué decir en el tema de la seguridad? Renato Sales Gasque es un gran tipo, muy conocedor, pero si no hay más cambios en esa área, pues vamos a seguir pues ahí esperando a ver cuándo pues algún ciudadano delata al Chapo Guzmán, porque no hay inteligencia, no hay trabajo en ese Oye, sentido, y finalmente, Nino, en el tema de transparencia. O sea, también si algo se le ha criticado a este gobierno es la corrupción y la falta de transparencia. Y bueno,
Virgilio parece que se llevó su estrellita y eso le sigue dando una gran desconfianza a los mexicanos. Esos son datos duros y concretos más allá Oye, de la pero anécdota. cada vez que tocan ustedes el ISSSTE, a mí me sorprende, porque dicen, al ISSSTE ni de chiste. Tienen gastos los legisladores para ir a los mejores hospitales y no los suspendieron. Van a continuar con ellos. ¿Qué pasó? Se oyó una voz así rara, ¿no? Bueno, a se propósito llama de eso- Servicio subrogado. Bueno. Es legal. A ver, ¿cómo se dice? Servicio ¿Y subrogado. por qué no renuncian y se van al ISSSTE? No lo sé. Si el ISSSTE es para los Eso habría que trabajadores. increpar Bueno, a a cada propósito senador de en ello, uno de los casos. el grupo parlamentario del PRD ha ya presentado de manera formal su renuncia a este tipo de servicios de gastos mayores. ¿Al ISSSTE? Así es. ¿Tú conoces algún hospital del ISSSTE? Sí, claro, por ¿Has ido? supuesto, sí, Ah, muy bien. yo... Es un A ver, ejemplo. Nino, Es un este- ejemplo. a ver, Nino, no. ¿Cómo Ahí, que ahí no? te estás equivocando. ¿En qué me equivoqué? El 20 de noviembre, Ah, pues es el día del ¿existe? desfile. el Hospital López Mateos existe. De los Y son mejores. de los dos mejores hospitales del país. ¿Ya? Mis dos hijos, Nino, han Por nacido favor, en Nino, hombre. instalaciones Entonces hay que tener una de- medida para poder decir acerca de esto, ¿no? Entonces Mucho es el cuidado. mejor hospital, ¿por qué no lo utilizan? Sí lo utilizan, está Ah, lleno, pero dime, Nino. pero dime qué secretario de Estado va. No, eso no, es otra friegue. cosa. No, Pero los secretarios ahí de Estado hay están ese- en el Ángeles ahí y en el hay ABC. Ni López Obrador. Si es que- informes y estudios para altos Sí, funcionarios está bien, específicos. pero no tiene ¿eh? capacidad para todos, no tiene capacidad para todos. Yo conozco ese hospital. Ahí estuvo mi madre internada porque no había un hospital en donde le pudieran dar ese tratamiento, porque es obviamente del tercer nivel. Sería como satanizar siglo XXI. Del tercer ¿no? nivel, pero espérame. Es que yo los secretarios los veo en la Clínica Mayo de Nueva York, en el ABC o los veo en el Ángeles. Estaría Doctor Andrés López, Manuel también. ¿Eh? Yo Se te quiero- olvidó Andrés Queremos que les Manuel. cueste su lana. Yo quiero intervenir no como mediador, sino Doctor López Betancourt. aclarar mi punto de vista, que sin duda Tranquilícenos no a todos. pretendo de ningún. Yo pienso que el doctor Sánchez Magallanes tiene razón en cuanto a la calidad del equipo que hay en estos hospitales de Estado. En un solo hospital. Pero yo, El López Mateos, yo, el único. yo, Del ISSSTE. pero voy a decir pues mi opinión. Tengo entendido que hay un equipo excelente, pero yo, Eduardo López Betancourt, y a mi familia, ni por error los llevaría al ISSSTE, más que en un estado de necesidad en que ya no hubiera otro camino. Actualmente el servicio del ISSSTE, si no es el peor del mundo, ahí se anda ubicando. El del Seguro Social está aún en condiciones más lamentables. Seguramente sí, y entiendo que si se es diputado, que si es senador, que si es funcionario público, le van a otorgar un privado adecuado en siglo XXI y todas las condiciones. A mí, si voy al ISSSTE, me va a atender un pasante imprudente, descuidado, y ahí están las consecuencias que hemos escuchado de que van a operarles un ojo y le sacan el otro. Eso es la realidad del ISSSTE, lamentablemente está mal orientado, es algo que no podemos ocultar y no se debe de ocultar, puesto que, insisto, yo no iría al ISSSTE ni por equivocación. Se dice ni Y de eso, chiste. ni al Seguro Social, de veras, prefiero ponerme en manos de un brujo porque me ¿Qué daría pasó? pánico, pero sin duda alguna, y insisto con el doctor Magallán. respeto su muy adecuada opinión, si él cree que el servicio del ISSSTE, del Seguro Social, pero particularmente del ISSSTE es bueno, enhorabuena y que... Yo quiero decir lo Nada más siguiente, una cosa, es un país de 120 millones de mexicanos está, también con un el solo hospital del ISSSTE de tercer nivel. El único. Otra vez, no, ¿Dónde también cabe? está el 20 de noviembre. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde cabe? Por eso. Dime en dónde cabe. A ver, hay muchas ¿Dónde cabe? clínicas. Dispensarios A ver, serán. Ahora, ese es un dispensario. Ahora, ese es un no. sistema para los trabajadores al servicio Pero a del ver, Estado. entonces, ¿por qué se les Hay mueren otros dos en sistemas los para la hospitales población. privados a El los Seguro funcionarios Social, también? que está direccionado ¿Tú has ido al a la ISSSTE? clase. Sí, yo soy paciente del ISSSTE por tema de diabetes. ¿Sí? Ahí me atiendo y me ¿En atiende qué? muy bien en el MIDE, que es una de las mejores clínicas de la diabetes. Y me parece que además la atención ha sido muy buena. ¿Tu jefe ha ido al...? No sé si, ni siquiera sé si está enfermo, pero yo sí voy. ¿sí?
Ahora, en lo que tiene No que se ver... necesita estar enfermo, pues no dice el IMSS Ahora, que al contrario, pero hay que otras llegar instituciones antes. que hay que tomar en cuenta. El Instituto Nacional de la Nutrición, por ejemplo, el Instituto No, Nacional de Cardiología. Háblase. No, bueno, de orden. pero forman parte del sistema de salud público. No, pero estás hablando No, ya de sí. la Secretaría de Salud. No, por eso, a eso me refiero. No nada más es el ISSSTE por sus siglas o por su historia negra, sino que hay otras ¿Por qué instituciones. historia negra? Yo no me la Pues sabía. porque han ¿Cuál es la pasado historia cosas, negra? hay pasado como las que acaba de escribir aquí el doctor Betancourt, en el que hay pacientes que se quejan de una mala atención, de que hay gente que... Yo espero que sí. Cada vez que hablan de iatrogenia, no se levanta absolutamente nadie del ISSSTE a defender ese asunto. Mira, Nino, A ver qué. Veníamos ¿Tú también hablando- fuiste al ISSSTE? uy, veníamos a hablar del gabinete, Así es. no de la calidad de los hospitales, que todos sabemos que no es una buena calidad. Ah, entonces tú estás en desacuerdo con el doctor. No es una buena calidad, no sirven. El mismo presidente de los Perses se va al hospital militar, que es... Choifé también. El que El se, hospital militar es el un que se- hospital subrogado del ISSSTE, ¿ya? Son para personal exclusivo de origen militar. Pero Bueno. nada más va el presidente, ahí va el presidente y va Bueno. Choifé, tú no vas a poder a mí entrar. me parece, Ah, también un secretario de Estado. que ese es un tema Es un privilegio. que no requiere ningún consenso en esta mesa. El consenso es que los funcionarios y los diputados no van ahí. Ese es el mejor consenso. Ahora, de los cuatro no que se dé un estamos- de los consenso. 5 que estamos aquí, soy el único Yo que creo, asiste. No es cierto. yo creo que Entonces ya somos dos. Ya somos deberemos tres, y no nos retomar quejamos. retomar no el nos tema. quejamos de ese sistema. O sea, Cambiemos el tema, por habría Como, que- di- como- Bueno, como diría Jacobo al habría que ir a toro. tomarse la presión para Oigan, darse a mí, cuenta me de da, si es a mí bueno o me da malo. mucho gusto que ustedes asistan al ISSSTE. ¿eh? Sí, qué bueno. Qué bueno. Yo ya. también coincido contigo, pero ¿por qué no entramos Yo al toro, al mira. gabinete? A ver, ¿qué? La Secretaría de Relaciones Exteriores es evidente que se la dieron a Salinas. Fue un trato con Salinas. Todo es una Sí, composición. se apellida Ruiz Macías Salinas. Sí, claro. es cierto. Sí, exacto. Sí, por eso a Salinas, a su sobrina. ¿Qué bien Este- apuntó usted? Claro. Se viene a hacer una recomposición de gabinete con dos objetivos. Las elecciones de este año, que son particularmente Del otro año, difíciles. del otro año. Que Del son año- 12. Del año que se viene. Son 12, son particularmente difíciles, porque además son los prolegómenos del 18, de las elecciones del 18. Y ahí también se va a requerir la prueba de ácido de muchas cosas. Ya varios gobernadores están haciendo leyes antibronco, porque El de Puebla. el de Hizo Puebla su ley antibronco. subió 3 veces el número de firmas que deben de recaudar los independientes que quieran jugar. Pero esto es el gran temor que aparece. ¿Por qué? Porque las famosas 12 reformas no se ha consolidado ninguna y están mal hechas. Están mal hechas porque la reforma de la ley del trabajo no reformó lo más doloroso de la ley del trabajo, que es la justicia laboral. Debía ser la justicia otorgada en el Poder Judicial Federal. No lo hicieron. La ley de amparo no acabó con el amparo para efectos, que es el dolor de la justicia más grande, el peloteo injusto de la justicia. Y de las demás, la reforma fiscal fue una reforma recaudatoria, que es la que yo creo que ha traído el problema del peso. Pero esta la Esa trajo el reforma. PRD con el PRI. Sí, claro. Sí, claro. Sí, El sí, PRD sí. que Pero no se además, haga. además, quizá yo A acotando ver, lo que PRD y dice, el PRI. Lo que dice el doctor. A ver, ¿quién hizo la ley? ¿La hizo el presidente? No, fueron los legisladores. Les pusieron las condiciones. Y aquí No, la se hicieron podría los establecer, partidos, doctor. se podría establecer que el presidente es el que está gobernando en el legislativo. La respuesta es no, ¿eh? No, la Los reforma la señores hicieron del los PRD y partidos. los señores del PAN se Ahorita voy pusieron contigo. de acuerdo con los señores del PRI para hacer esa legislación que hoy aquí venimos a decir que no está planchada. Pacto de por manera México. Exacto, Claro. ahí está, en ese sentido. Ahora, funciona para el efecto de que se haga esto, pero la responsabilidad no es de quien lo propone, sino la de quien lo hace legalmente, y ese es el legislador. El legislador es el que le está fallando a México en ese sentido, porque le está dando herramientas que no son suficientes al juzgador y al administrador. ¿Me explico?
Y entonces aquí hay un problema de sistema de representación. Ese es el verdadero conflicto de nuestro país. El sistema mediante el cual nos acabamos de quejar, enorme costo en el problema electoral. Y entonces, en consecuencia, eso implica desde presidencias, gubernaturas, municipalidades, desde legisladores locales y de todo el Congreso. Los demás no son de elección, ¿no? Doctor López Betancourt. Yo siento, y no trato de buscar congeniar puntos de vista, pero yo creo que tanto el doctor Sánchez Magallán como, sin duda, mi estimado amigo Jorge Eduardo Pascual tienen razón. El doctor Sánchez Magallán dice, quien hace la ley es el legislador, muy cierto, y el maestro y doctor Eduardo Pascual bien señala, el único legislador en México es el presidente de la República. Yo quiero ver que algún día el PRD entre en conflicto con el presidente Peña Nieto, a ver cómo les va. O que el PRI, que tiene que rendirle pleitesía y en un acto correcto, o el PAN. Al final de cuentas, los partidos desprestigiados de nuestro país le rinden pleitesía a la figura presidencial. Pero hay algo que yo quisiera poner sobre la mesa para escuchar opiniones de mis colegas. La calidad del gabinete. Yo traje conmigo, desde la época de Porfirio Díaz, Ándale. quienes han ocupado los cargos de secretarios de Estado. Y me impacto con escuchar algunos nombres. Porfirio Díaz, Protasio Tagle, Ignacio Mariscal, Justo Sierra, creador de la universidad, y así hasta con el dictador Victoriano Huerta. Me impacto cuando veo que entre sus colaboradores estaba Querido Moeno, uno de los grandes abogados, y el maestro bien lo sabe, del triunvirato, Nemesio García Naranjo, Toribio Esquivel Obregón. O sea, ese dictadorzuelo de pacotilla como lo fue Victoriano Huerta tenía esos colaboradores. Álvaro Obregón, nada más que a José Vasconcelos, por no dejar, por Ya, solo con eso era más que suficiente. Adolfo de la Huerta, Juan Sánchez Azcona, y así por el estilo. Empiezo a ver Emilio Portes Gil, tenía nada menos que nada más a Genaro Estrada, el autor de la doctrina Estrada. O sea, un de veras Un personaje cumbre en de el ámbito prosapia internacional. a nivel internacional. Y así por el estilo. En el campo educativo tenía a José Manuel Pica Osalán, a Narciso Basols. Y fíjense, y así me encuentro con que Miguel Alemán no tenía nada menos que a Manuel Tello, A Beteta. a Adolfo Peuchurtu, Tienes que hablar con el micrófono. Alfonso Caso, Antonio Martínez Báez, Agustín García López, Andrés Serra Rojas, y es algo que digo, bueno, eran mexicanos de altísimo nivel, y le sigo con Ruiz Cortines, con Padilla Nervo, uno de los más destacados internacionalistas. Ahora veo el gabinete, caray, comparo a esta dama que sin duda el señor del PRI pues tiene que defenderla. Sería una contradicción que él viera errores yo creo que él tiene que ver puros aciertos en el presidente, y hace bien, y es sin duda eso es su papel. Pero está bien porque se acabó la sana distancia. Pero no, eso, Ya lo dijeron. No, ya se acabó, además es una realidad. Pero volviendo al tema, con todo el respeto, yo no veo que esos mexicanos que existen, hay que ir precisamente en el campo médico. Tenemos a uno de los más notables médicos que hay en materia de salud como director del Instituto de Nutrición, en cardiología. Así es, un sabio. ¿Por qué tenemos a esta señora que su único mérito es haber sido subsecretaria de Salinas de Gortari? Pregunto yo. En el campo internacional tenemos a gente de destacado nivel en el ámbito internacional, de veras personajes de prosapia. ¿Por qué tenemos que tener a Claudia? ¿Qué experiencia tiene? ¿Ha participado en un evento de las Naciones Unidas? ¿Se ha desempeñado como embajadora? ¿Ha sido cónsul de México? No.
pero es amiga del que manda. Por favor, mexicanos, entendamos con el respeto que nos debe el presidente. Tenemos un gabinete que ninguno de ellos tiene un nivel para ocupar ese cargo. Son los amigos. Yo pregunto, ¿dónde están esas grandes figuras en el ámbito educativo? De la Fuente le vamos a negar sus méritos para que sea el secretario de Educación y no el amiguito que ahí está metido. ¿Por qué? Porque es el amiguito. Cuando tenemos a Elena Poniatowska, a Molina, el premio Nobel, ingenieros de altísima calidad que provienen de esa escuela que creó aquí en México ese notable mexicano Emilio Rosenbluth, que podría cualquiera de ellos ocupar cargos de alto nivel. Ah, no, pero no son los amigos. Yo me pregunto, y a mis colegas con el respeto, ¿por qué un presidente? ¿Por qué un presidente no quiere hacer el antes y después? ¿Qué le cuesta y le tiene miedo al talento y de llevar gente de alta estatura que nos ubiquen en un alto nivel? Ahí está el drama que se mencionó muy claro del ámbito de Hacienda. Tener a un pícaro de secretario de Hacienda que por más que se quiera decir que es honrado, posiblemente tal vez porque no ha dado a luz es honrado, pero por lo demás es un pícaro. ¿Cómo podemos darle a él el dinero de lo que evidentemente nos causa daño? No. El prestigio de un gobierno está en base no solo al presidente, sino de sus colaboradores. Sí, gracias, Nino. Me parece que en cada sexenio responde a distintas realidades y distintas épocas. Yo creo que es encontrar a un hombre como Jesús Reyes Heroles, que tuvo la capacidad de impulsar una de las reformas más importantes en materia política, como fue la reforma de 1977, o verlo en la Secretaría de Educación Pública cuando impulsó la reforma para la educación en 1983. También como director de Petróleos Mexicanos, fue uno de los hombres que concluyó con la deuda que se generó cuando la indemnización por la expropiación petrolera de 1938. En fin, quizá hemos estado también acostumbrados a tener mitos y tener leyendas en torno a la función pública. Yo lo que más observo es que, quiero ser muy respetuoso, hay un desdén generacional y eso es lo que me preocupa, sí, porque no son los prohombres ni es la historia que traen atrás, sino quizá están respondiendo a un paradigma, como lo dije al principio, que es distinto, con nuevos hombres, con nuevos rostros, que nunca van a poder estar a la estatura de un hombre como José Vasconcelos, como Uruchurtu. De hecho, me parece que no habría que buscarlos con ese criterio, con ese cartabón. Nada más déjame decir una cosa. Concluyo con lo siguiente. Lo que más me preocupa es la crítica que hay hacia la clase política, como si los independientes fueran exentos a esa clase. Yo creo que debemos de generar un debate muy cuidadoso, muy responsable, de lo que significa un político con partido y sin partido, pero es político. Yo creo que lo que tenemos que ver es que lo que se necesita es restituir los valores y los principios para hacer política, donde quiera que estén, quienes quiera que sean. No sería una sociedad democrática si nosotros nos dedicáramos nada más a decir los políticos son los malos y más los que están en un partido político y mucho más los que ejercen una función pública. No, me parece que estamos viendo, a mí me preocupa mucho que un hombre como el denominado Bronco haya llegado con el apoyo de grupos fácticos y empresariales. Y eso es lo que tenemos que también que revisar, porque la sociedad mexicana ha dado y ha creado instituciones para preservar una serie de convivencia democrática que no la podemos alterar porque los independientes ahora sean la gran representación de la sociedad cuando hay factores que están atrás de ello que los hacen crecer. Yo creo que sí necesitamos con calma, con mesura, con mucha inteligencia, sobre todo con mucha inteligencia, analizar qué estamos haciendo con los políticos y qué se está haciendo Edgar, con los independientes. Con todo respeto, no hemos caído en el maniqueísmo de buenos y malos, todavía no hemos llegado a eso. PRD. Sí, Nino. Bueno, yo insistiría en que el problema no solo es los personajes, sino en todo caso lo que representan para los las resultados políticas y para las políticas que requiere este país. Mira, la señora Claudia Ruiz Massieu puede ser muy respetable, es respetable, por supuesto, ha tenido algunos magnífica resultados. secretaria de Turismo. Pero a ver, estamos hablando, en la Secretaría de Relaciones Exteriores existe personal de carrera, muy acreditado.
Y también nosotros no vemos cómo se va a tener una posición enérgica frente a estas opiniones que ha tenido el señor Donald Trump y que nadie del gobierno federal ha planteado una respuesta enérgica. Perdón, Ya lo señor, hizo el secretario se han contestado Meade, ¿eh? 3 veces, Ya lo hizo. 2 No. Meade y uno esta Sí. Claudia Ruiz. No, Se ha pero contestado o 3 sea, veces. Ahora, yo no- creo que hasta ahí hay que llegar, porque Trump es un incendiario. Digo, No, sí. mira, lo peor fue cuando dijeron, bueno, no se preocupen lo que dijo Miguel Basáñez en el Senado, no se preocupen, porque todo lo que nos ha dicho Trump nos va a ofrecer una disculpa si es que llegara a la Sí ha presidencia. habido- Yo no estoy de acuerdo. sí ha habido No, opiniones, ofrecernos Nino. Una disculpa, nos debemos de descalificarlo desde Sí ha habido ahorita. opiniones, pero realmente muy tibias. Yo así las veo. Ahora, en el Bueno, ¿qué tema, querías, que le en el declaremos tema la de la guerra? educación, no, bueno, pero a ver, ahorita que Con los locos digan no los hay que- Le negamos compañeros, la Oye, yo no he visto a Zambrano Ahorita más que- que muy tibio también en el ahorita PRD. que digan los Oye, Isaías, nada compañeros más de qué una pregunta. tamaño Pregunta. ha sido Alejandra Barrales Declarar la tiene guerra, ¿no? Pregunta. la formación para ser secretaria de Educación. Patricia Mercado tiene la formación en gobierno para ser secretaria de Gobierno. Es más, el exsecretario de Gobierno, Héctor Serrano, tiene la formación para ser secretario de Movilidad. Pues ha habido, hay No. gobernabilidad en la Ciudad de México. ¿Sí o no? digo, no, pues no solo No hagan tienen la diálogo. formación, La Ciudad de no México solo es tienen un la caos, formación, es hay un gobernabilidad. caos, y Mi tienen punto es, muchísimos años Isaías, gobernando el Hay país. gobernabilidad. estamos Pero pidiendo además por a declaraciones. limón. Uno por uno, Le uno estamos por uno. pidiendo al árbol de Ustedes no se limones, peleen, naranjas, que son del- Ahorita cuando voy en con nuestra ustedes, huerta no ahorita voy. respetamos lo que se da. Ese es mi punto. Yo No, creo que no, por eso, a ver, yo yo estoy de estaba en mi acuerdo, yo opinión, estoy de ¿no? acuerdo Yo no que te debe haber, interrumpí. yo estoy de acuerdo que debe haber Declaraciones, especialización. Pero sí te concluye y voy interesó. contigo inmediatamente. Estoy en mi momento, ya ustedes dirán respecto de lo que estamos hablando del gabinete de los cambios del gobierno federal. Ya haremos una sobre el gobierno del DF. Ahora, en el tema de educación, lo mismo, decíamos. Ahora en la discusión del presupuesto cero, nosotros esperaríamos que se fortaleciera mucho el tema de la educación. Se ha dicho, al contrario, que las estimaciones que se están haciendo es de que se reduzca el presupuesto para las instituciones de educación superior, para la UNAM, la UAM, el POLI, el COLMEX. Sabrá Nuño tendrá la capacidad para defender a la educación pública. Desde su punto de vista ideológico, él proviene de la educación privada, eso no le exenta de que pueda tener una opinión sobre la educación pública, pero nosotros no vemos de cerca que una persona con este perfil vaya a Muy bien. defender la educación pública. Jorge Eduardo Entonces, Pascual. esos son los temas que nos preocupan. Dos temas rápidamente. El gobierno del Distrito Federal está gobernado por un nini. Dice que ni es del PRI ni es del PRD. Dice que ni es de izquierda ni es de derecha. Y el día del aniversario de Benito Juárez convirtió en nini a Benito Juárez, porque dijo que Benito Juárez tampoco era de izquierda ni era de derecha. Imagínense la figura de Benito Juárez en manos. Entonces, es nini. Estamos gobernados por un nini que no da pie con bola ni en el metro. Por otro lado, tenemos que este gobierno comenzó a funcionar con una farsa inventada por José Murat, que fue el Pacto por México, que fue la forma de chantajear a los partidos para darle su cuota de poder a cada quien. No es el poder legislativo el que resolvió los cambios, no, ni con mucho. Fue un acuerdo de partidos, se le dio su cuota al PAN, dándole la reforma política que nada menos es inconstitucional el INE. El INE está violando la soberanía de los estados resolviendo elecciones municipales. No tenía por qué haber un Instituto Nacional Electoral. Ya lo hay en la Constitución, perdón, disculpe, eso no Perdón. es inconstitucional. Ya Es lo hay. inconstitucional totalmente. No puede ser inconstitucional la Constitución. Por Bueno, favor, hombre. Bueno, es una tesis errónea de la Suprema Corte que me quiere sostener. Es una tesis errónea, que la Constitución no puede ser inconstitucional en sí misma. Claro que lo es, hay muchos artículos opuestos unos con otros, eso es evidente. Y entonces se le dio al PAN la reforma electoral, y para sacar la reforma energética y sobre todo la fiscal, concedieron al PRD otras reformas. Y a final de cuentas... No, le dieron un fondo de capitalidad que los chamaquearon, porque les habían ofrecido 11 o 12 mil millones y les dieron 3 mil millones. Y el 95 de ese pacto por México era la reforma del Distrito Federal, que se quedó Imagínate en nada. un pacto por México, un arreglo entre partidos cuando lo que le hace falta a México
desde 1824 es un nuevo pacto federal. Ese es el gran problema, que no nos hemos vuelto a sentar los mexicanos para hacer un pacto nacional. Bien, yo pienso, Nino, Doctor. al final de cuentas, que el tema más que nada, y sin duda, sin tratar de entrar en conflicto con ninguno de mis colegas a quienes respeto en esta mesa, pero hay que dejar en claro que al margen de que pueda haber modestia, de que pueda haber amiguismo, hay algo que todavía es más grave, el cualquierismo. Pero esto no es imputable al actual sexenio. Muchos sexenios, es más, podría remontarme más que nada a partir de 1970. Los amiguitos, los jovencitos fue lo que más le llamó la atención a Echeverría, llenó de los Fausto Zapata y esos niñitos que recién Porfirio habían salido. Muñoz Ledo. Exacto, por los jovencitos. Pero Al era final muy de cuentas, inteligente, aunque no lo quieran. pero miren, entrando al tema, por ejemplo, de educación, ahí tenemos a Falsati, que fue nombrado secretario de Educación Señor, Pública. Sati, no diga Reyes eso, Tamés, por favor. bueno, este fue Reyes nombrado por la Tamés. señora Elba Ester Gordillo. O sea, ahora que se habla tanto de la mediocridad del magisterio, la culpable es la señora. Y fueron gobiernos priistas, pero no se quedaron atrás los panistas con Reyes Tamés. Bartlett también aparece en el ámbito de secretario de Educación con Salinas, ese chapulín, que lo mismo Cedillo. se va al PRD, que se va con Morena, porque así son esos políticos mediocres mexicanos. Cedillo. Y es muy lamentable todo este drama. Lo que hay que entender, y lo deseamos los mexicanos, que no tenemos partido, que no somos el PRI, que no somos el PRD, que vemos con simpatía cuando estos partidos son superados por la población, porque hoy por hoy merecen nuestro desprecio. Yo no voy a votar. ¿Por qué? Porque ninguno, imagínense votar por un candidato del Verde ecologista que forma parte de las cuotas que yo tengo que pagar por concepto de impuestos, que se lo den a este miserable sinvergüenza y que todavía esté en la palestra de la política y que hasta en su lugar, a ese chamaco, ya no es chamaco, ya es un viejo, o lo que pasa en Chiapas, en esa frivolidad. El de niño que- es niño. De que se No casa. ataque usted a los niños. Sea respetuoso con Todo los el niños. drama en Chiapas es que el gober se casa con un artista. Esa es la Está noticia padre. de México. Por favor, Nino, respeto. Y la pedir a mamá los maneja el mexicanos. presupuesto. Ya no la Ah, vulgaridad. ya, Mira, ya al chisme. ya. Mira, hablaron mis colegas, el doctor Sánchez Magallán y Jorge Eduardo Pascual, de la Corte. Como nunca la justicia se encuentra en las peores condiciones. Sí. Se tiene que crear una oficina para poder tratar de unir los puntos de vista, porque ahí todo es mediocridad. No se llama Poder Judicial Federal, es Poder Judicial Familiar. El presidente de la Corte tiene a su familia trabajando, los magistrados a sus hijos, claro, cuidan que no estén con ellos. Hay que hacer un cambio total, porque no llevas una copia, no te conceden el amparo. Hay juristas de gran calidad. Mira, Ricardo Ojeda Bojorquez, el doctor Sánchez Magallán debería ser ministro de la Corte. ¡Órale! Bueno, yo doy ¿Ya? mi opinión, usted no la acepte, pero yo doy mi opinión. Jorge Eduardo Pascual sería Está excelente. perdido en los cuentos. Bueno, Sí, te estoy ya, no hablando, se vale. Fíjate que el doctor lo Declino, sabe, declino. lo acabo de saludar, tal Muy vez bien. nos hemos saludado, pero Ya son- escucharlo es algo que Muy me bien. da lugar a decir que México tiene talento. ¿Y por qué no se aprovecha? A ver. ¿Por qué Peña Nieto no quiere pasar a la historia y decir, como lo hizo Miguel Alemán, que podrá criticársele mucho a ese personaje en sus picardías, pero como gabinete el que tuvo fue de altísima calidad, se preocupó por buscar a los mejores? ¿Por qué el señor presidente, señores del PRI, del PRD, del PAN, que están unidos con el presidente Peña Nieto, por qué no le recomiendan a ese personaje que busque a los A ver, mejores? una pregunta. ¿Cómo se llamaba el secretario de Educación con Fox? ¿Es Reyes Tamés? Sí, Reyes Tamés, sí. sí. Reyes Tamés era maravilloso, ¿eh? Venía del Tec Tenía de una Monterrey. suite, no, pues espérame. No, de la Universidad No, de Nuevo León. él era junto rector con de la Alberto Universidad de Anaya, Nuevo León. junto con Alberto Anaya y junto con esos pícaros Era de rector, o sea, Monterrey. lo trajo la Gordillo. Sí, bueno, pero él tenía una suite presidencial. Sí, en el presidente. No, ¿en el hotel presidente? Sí, no, sí. no, en el Nico, no es cierto, Sí. en el Nico. Pero él trabajaba
de lunes a viernes, porque el viernes al mediodía tomaba su avión para irse a Monterrey con su familia. Ese era nuestro secretario de Educación. Y como ustedes se están riendo de todo esto, prefiero despedir el programa. Vamos a las conclusiones. Doctor Jorge Eduardo Pascual, conclusión y comentario final. Bueno, simplemente que para el tema que nos invitaron, a mí me parece que los cambios no fueron cambios, fue un cambio cosmético, simplemente para dar la impresión de que se iba a cambiar algo y para filtrar 2 precandidatos más en la búsqueda de la presidencia de la República, del afecto del presidente. El niño Maravilla, el niño Nuño y Mir de los 20 de Aspe. Creo que no va a ir a ningún lado, se deshizo de 2 gentes capaces como Murillo y como Enrique Martínez y fortaleció la esperanza de Manlio Fabio. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Edgar el Esprit, conclusión y comentario final. Gracias. Desde 1928, a la muerte de Álvaro Obregón, nuestro país se ha venido constituyendo en pactos políticos y acuerdos que le han dado sustentabilidad, viabilidad y fortaleza a las instituciones. Me parece que hablar con desdén del Pacto por México es, por lo menos, o falta de poder reconocer lo que se trata de construir en una nación como la nuestra, o ganas de querer decir que las anteriores generaciones fueron mejores que esta. Y yo creo que en eso vamos a tener una discusión muy fuerte. Yo creo que es una falta de respeto decir que un secretario, sobre todo viniendo de un hombre que sea tan respetado en la comunidad, por lo menos jurídica. Me parece que, aunque fuera lo que fuera, los personajes que están al frente del país merecen por lo menos un trato respetuoso por parte de los panelistas. Yo creo que tenemos que ver hacia adelante. Esta es una transformación en el gabinete. Me parece que se están haciendo los ajustes que incluso en distintos, o si no es que en todos los medios, se estaba pidiendo que se hiciera un ajuste en el gabinete y eso se está haciendo. Quizá no todos estemos satisfechos o no todos estén de acuerdo. Eso es válido en una democracia. Qué bueno que se da el conflicto. El conflicto es el ingrediente idóneo de la democracia. Lo que no se vale es que 36 horas de haberse hecho los cambios, nosotros estemos ya prejuzgando sus resultados. Falta mucho por andar. Yo no sé hasta dónde estos personajes lleguen a la carrera de la sucesión. Decía Adolfo Ruiz Cortines que la sucesión empieza el 1 de diciembre cuando toma protesta el nuevo presidente. Todos los políticos, y sería ingenuidad por lo menos no creerlo así, todos los políticos nos esforzamos por hacer las cosas bien, para crecer y tener un desarrollo político. Eso no me parece que sea malo. Lo bueno es que se haga de manera abierta, lo bueno es que lo sepamos, lo bueno es que podamos ir acabando con la opacidad de la designación de nuestros candidatos para cualquier cargo en el país. Y por último, me parece que tenemos que dar todavía una larga batalla por la cultura política, ubicar y poder tener una discusión más racional en el sentido de lo que esperamos como mexicanos, de lo que tenemos como gobierno y de lo que podemos tener como país. Yo creo que lo mejor que está por venir, sí lo creo. Me parece que hay problemas que van a trascender este sexenio. Me parece que hay problemas que no se van a poder resolver, desgraciadamente, en los próximos 3 años, pero tenemos que ir colocando los cimientos para la solución de estos problemas. Y sin duda alguna, el presidente Enrique Peña Nieto, aunque muchos no lo crean, y sé que estoy no nada más en un panel, sino en una entidad muy antipriista. Oh, ya, los descalificas, ibas muy bien. No, los ubico en donde estoy, porque sé dónde estoy. no son Pero a antipriistas. pesar de lo que se diga Yo del también lo que presidente, yo hice fue hacer uso de mi libre expresión. claro, Muy bien. por supuesto. En eso yo no juzgué la Entiendo, libertad de bueno, expresión, ya, adiós. sino el Conclusión. contenido de la expresión. Bueno, además dijo algo muy importante. Lo bueno está por venir, 2018. Bueno, doctor, ay, no, pues así lo digo. Ahora se van a reír de mí. Terminé de bufoncito. Doctor Edgar Sánchez Magallán, conclusión, comentario final. Nino, siempre está por venir lo bueno. No es un sistema de elecciones el que nos debe definir como país.
Habemos personas que estamos más allá de cualquier ideología, es decir, de cualquier partido político. Eso no nos hace ni nos convierte en antipartidistas. No, discúlpame. Aquí la cuestión es que nos convidaste para reflexionar acerca de algunas cosas y tú abres boca diciendo muchos elementos de otra manera y entonces nos incitas a reflexionar. Yo soy el provocador. Eres un provocador. Era lo que faltaba Yo nada sí, más, que se me nos tachara de incitas. provocador. De tal manera, Nino, que debo de decir, mira, hay algo que es cierto. El presidente jugó sus cartas. Tiene derecho a jugar sus cartas, es el jefe de Estado. Del último de los casos, si estas personas que él designó no dan la talla, pues que la sancione el pueblo de México oportunamente. Ahora, la cuestión es que me parece que es un poco más de trasfondo el tema, la cuestión del ejercicio del poder. ¿Cómo se están dando las condiciones en ese sentido? El Pacto por México es uno de muchos pactos que como herramientas o como instrumentos se han generado para el gobierno. No solamente estriba en el hecho de sentarse en la posición y como consecuencia ejercer tu ámbito de competencia. No, tienes que encontrar herramientas. Eso es lo que te genera como estadista o no. Es a lo que el doctor López Betancourt se refiere, trascender o no en ese sentido. Y con otras tesituras que él también sabe manejar. Bien, yo debo de decir aquí el problema, y lo he dicho muchas ocasiones en tus convites, de estos convites intelectuales. El problema de nuestro país es el sistema representativo, no es el sistema democrático. Es como hemos diseñado en la Constitución y solamente el legislador es el responsable de este tipo de condiciones para que nos podamos ceñir a esto, si realmente como abogados. Porque si no, no podemos decir lícitamente, no podemos decir con voz en cuello que debemos aplicar la norma y que el juzgador la debe de aplicar. Ni podemos decir que el administrador tiene la obligación de hacer lo que debe de hacer. No, no. Y aquí, 12,000 millones de pesos que le dieron al INE, ley de egresos de este año, 12,000 millones que le dieron al INE, de los cuales 8,000 se llevan los partidos políticos, no. Oye, perdón, Eso 12,000 y 15,000 para eso. el próximo año, que es otra locura. Por eso, otra vez, es un sistema representativo, porque no colma la democracia el hecho que vayamos a elecciones, colma el sistema representativo, porque estamos buscando quienes queden en las posiciones. Nadie de la Corte o de la Judicatura está en el sistema de las elecciones, en buen momento, porque si no, sajonizaríamos nuestras condiciones. No, no, no. Nada más son presidentes, gobernadores, legisladores federales, legisladores locales y municipalidades. No, cuidado. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias, doctor Eduardo López Betancourt. Conclusión, comentario Bueno, final, mira, Eduardo. evidentemente ni no hay problemas. Ojalá que nos une un problema, un aspecto, México. Entendamos, estamos mal. Los priistas tienen que entender, por más que su obligación sea rendirle homenaje al licenciado Peña Nieto, los del PRD en ese desprestigio histórico que va a ser difícil se levanten. Pero todos los que estamos aquí en esta mesa tenemos que preocuparnos, Nino, incluyéndote a ti, por este país. No podemos ya darnos cuenta que se nos está yendo de las manos. Que hay problemas torales. ¿A dónde va a ir el dólar? ¿A dónde va a ir la economía nacional? La confianza. Vean las redes sociales, por más que los priistas hablen y hablen, el presidente está en crisis, la figura presidencial, el tema, vean las redes sociales que son influyentes en este momento, cómo ubican a la figura presidencial como nunca, esa falta de autoridad. El que el presidente ande como artista palenquero de plaza en plaza, hoy está en Chihuahua, al mediodía en Mérida, que se ponga a trabajar, porque esos actos, bien lo sabemos, son actos preparados, falsos, donde le rinden homenaje. México está en serios problemas, tratemos de razonarlo y que el presidente entienda
que maneje él al país, es su oportunidad, porque por ahí se dice que él no maneja, que es simplemente un patiño, y el que maneja es el que lo hizo hace unos cuantos años, y que la televisora que lo impuso también es la que está manejando al país. Eso es lo que dice el pueblo, no yo, es lo que dicen las redes sociales. Preocupémonos, que el presidente entienda de una vez por todas que es la oportunidad histórica que él tiene de dejar huella como presidente y no pasar como un mediocre más, que está en riesgo, por ahí se dice, de no llegar a terminar su sexenio. Mucho gusto. Gracias, licenciado Isaías Villa, PRD. Conclusión, comentario final. Sí, mira, creo que coincidimos en que no hay un cambio de fondo, que estos cambios de gabinete son más de lo mismo. Sí quiero decir en defensa No, por lo menos del no pusimos PRD, una Hermosa como secretaria de Educación. no, bueno, Eso ya es un O avance. sea, en Pues la ese misma es- tesis. Por favor, Una- déjalo concluir. Ya Concluye, concluye. Chay. una Concluye, discriminación y además contra las mujeres, vaya. Misógino. Sí quiero, Bueno, si mi Nino, esposa y en fuera otro diputada, momento- no diría yo tantas déjalo cosas, ¿no? terminar, oye. Así son todos los hermanos, periodistas. No, qué nada más bárbaro. yo, nada más La yo. mayoría. Nada más Ya, yo. concluye. Tenemos buenos amigos nosotros. Mira, y ojalá y algún día haya aquí un debate sobre el tema del pacto, porque nosotros en el PRD rechazamos que haya habido una idea de colaboracionismo con el gobierno de Peña Nieto. Hubo, eso sí, un intento de acuerdo, de pacto, no hubo congruencia por parte del gobierno federal y aquí lo vemos. Se decía que todo es culpa del legislativo. Bueno, el legislativo le dio herramientas a Peña Nieto y como he dado yo algunos datos aquí, por ejemplo, a pesar de que hay más recaudación con la reforma fiscal, pues hubo un subejercicio en el tema social. Aquí hablamos de casi 8,000 millones de pesos que dejó de gastar la Secretaría de Desarrollo Social. Oye, ¿Qué es lo Isaías, que tiene que déjalo, ¿cuál es el estamos en subejercicio de las conclusiones, delegaciones? Espérame. El subejercicio de las Concluye, delegaciones. También concluye. valdría la pena tener un capítulo de eso. Concluye. Qué bárbaro. Espérate, Creo otra que, conclusión. sin embargo, ahora no se trata pues de si se está bien o no con el presidente, sino para dónde queremos que vaya efectivamente el país. Y yo sé de buena fuente que está construyendo un frente justamente para darle orientación al país. Si el Ejecutivo ha sido incapaz, que las fuerzas de oposición lo puedan hacer. Necesitamos que se reoriente la economía, que se fortalezca la misma, que haya desarrollo, que se implemente el fortalecimiento del mercado interno. Necesitamos combatir en el tema social a la desigualdad, a la pobreza. Concluye. Necesitamos el tema de seguridad también atenderlo y el tema de transparencia y anticorrupción. Esa agenda el PRD la va a impulsar en la instancia legislativa. Mucho gusto, muchas gracias. Muy amables y muy gentiles. Incitador. Me estás provocando. Estamos hablando del gabinete, no del PRD con Basabe, por favor. Sé más respetuoso, Jorge Eduardo. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas tardes, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. No es que no.